Digo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y la prédica de hoy se llama ¿por qué no obtengo la tierra prometida? Durante muchos años conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Durante muchos años el pueblo de Israel caminó en el desierto dando vueltas y no tenían, aunque tenían un destino, aunque tenían un lugar donde llegar, ellos durante esos 40 años se perdieron y muchos quedaron en el desierto. Muchos murieron allí en el desierto porque Dios decidió que así sería, porque muchos de ellos no tuvieron fe para alcanzar la tierra que Dios les había entregado. Y Josué, cuando ya muere Moisés, que nos había acompañado por el desierto, Moisés le pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Saben por qué le pregunta esto Josué al pueblo? Porque ellos ya sabían, estaban seguros que esa tierra era de ellos. La tierra que fluía leche y miel ya Dios se las había entregado. Pero aunque ellos las habían conquistado, allí había cosas que ellos tenían que sacar. Allí todavía habían ídolos, allí todavía habían gigantes, allí todavía habían cosas que ellos no podían llegar y poseer esta tierra y vivir con eso que estaba allí. Es como cuando usted y a mí nos entregan una casa, nos entregan un lugar y nos dicen: esta casa es tuya, lo único que tienes que hacer es limpiarla, porque está llena de barro, está llena de mugre, porque los anteriores dueños ensuciaron esta casa hasta que le supo a basura, hasta que le supo a basurero el lugar donde vivían. Así fue el pueblo de Israel. Ellos lo único que tenían que entrar era llegar y barrer la suciedad que allí estaba, llegar y limpiar la tierra que ya Dios había entregado. Lo único que tenían que hacer era esforzarse un poquito más. Pero ¿saben qué decidió este pueblo? Decidió convivir con la basura. Decidió quedarse sentado en medio de la basura que había en la tierra que Dios les había entregado. Y Josué les pregunta: ¿hasta cuándo iréis y poseeréis la tierra que Dios les ha dado? Porque es que de pronto ellos vivían en medio de los otros que allí vivían, pero lo que quería Dios no era que ellos vivieran y se adaptaran a este medio de vida. Lo que quería Dios era que ellos llegaran y sacaran a los que allí estaban. Porque es como cuando nosotros llegamos y decimos que nos han entregado el ejemplo que les ponía, nos entregaron la casa, pero no, aquí pongo la sala, aquí pongo el comedor, en el cuarto, pero todo está lleno de basura. Y viene la persona que está en ese lugar y comienza a vivir con esa basura. Ese lugar, esa tierra que ellos tenían que limpiar. ¿Qué tenían que hacer para limpiarla? Entrar y sacar a los gigantes, entrar y quitar los ídolos, desarraigar los ídolos que allí estaban, quitar las costumbres paganas que ellos tenían y poner las costumbres divinas que Dios les había entregado a través de Moisés en el desierto. Pero ellos no quisieron. Muchos de ellos, incluso para no pelear y no luchar, se quedaron al otro lado del Jordán. Decidieron no cruzar el Jordán, sino que decidieron quedarse a la orilla del Jordán y allí hacer sus tiendas y hacer sus casas, para no esforzarse. Y muchas veces la tierra prometida no la tenemos porque no nos esforzamos lo suficiente. Muchas veces decidimos quedarnos con la basura que está en la tierra que Dios nos ha entregado. Y una de las cosas que nosotros anhelamos y por las que estamos orando es quitar toda la basura que está a nuestro alrededor. Hay mucha basura y estamos orando por
Estamos creyendo que ya Dios nos entregó este sector y que de aquí salimos o nos quedamos solamente porque Él lo quiere. Y si nos quedamos en este lugar, Él nos ha entregado la autoridad para sacar la basura que está alrededor de este territorio. Y eso es lo que tú y yo, eso es lo que Dios nos ha entregado. Y muchas veces la gente se acomoda a su pecado. Mucha gente, llegan a los pies de Cristo, pero dicen: Señor, a mí me gusta estar contigo, a mí me gusta orar, a mí me gusta ir a la iglesia, escuchar las prédicas del pastor, de la pastora, de los invitados. Qué rico es. Pero hay algo, Señor, que no me vas a quitar. Y es el pecado oculto que a veces traemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Y mucha gente quiere quedarse con ese pecado. Mucha gente quiere seguir viviendo en medio del pecado que Dios ya les quitó. Porque Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Nos limpió de todo pecado. Y cuando tú le entregas la vida a Cristo, ya tú eres limpio. Pero si quieres seguir viviendo en la inmundicia del pecado, Dios decide apartarse y dejar que tú camines como quieras. Porque cuando el Señor le dijo a Moisés: ve y posee, cuando le dijo a Josué: ve y posee la tierra que te entregué, ve y dile a la gente que está contigo que ya esa tierra es de ellos. Y donde ellos vayan, yo iré y les alojaré, haré quitar, desapareceré a la gente que está viviendo en ese lugar. Pero ellos dijeron: mejor nos acomodamos para no incomodarnos. Y muchas veces la gente se acomoda para no incomodarse. A veces la incomodidad es buscar un tiempo más largo al Señor. A veces la incomodidad es decirle al vecino: hey, ¿quieres orar conmigo? A veces la incomodidad es decirle al compañero de trabajo: soy cristiana o cristiano y no puedo tomar, no fumo, no trasnocho, me gusta adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero hay gente que prefiere no hacerlo. Pero hay un gran ejemplo. Y es el ejemplo que nos entrega Caleb. ¿Ustedes se acuerdan quién es Caleb? Caleb fue el que entró a la tierra prometida. Fue uno de los espías que fue con Josué. Y él llegó diciéndole a todos los israelitas y a las cabezas dentro de Israel: hey, la tierra que fuimos a espiar es tierra que fluye leche y miel, es tierra donde hay frutos grandes, donde hay los árboles dan algo diferente, allí se vive algo especial. Pero hubo otro grupo, él y Josué decidieron ver lo que el Señor les estaba mostrando. Pero hubo otro grupo que vio lo que su vista veía, que eran gigantes que les triplicaban la estatura, que eran hombres muy grandes a los que ellos les tuvieron miedo y vinieron hasta donde estaban los reyes, los principales de Israel, y le dijeron: a esa tierra no entramos, porque si a esa tierra entramos nos vuelven añicos, nos desbaratan, nos vuelven como polvo. Y Josué y Caleb decían: no, el Señor ya nos entregó esa tierra, allí hay bendición para nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir y poseer, es ir y pisar esa tierra, porque si nosotros pisamos esa tierra, Dios envía a sus ángeles para que esos sean sacados de ese lugar. ¿Y cuántas promesas tenemos nosotros de parte de Dios que por temor no hemos ido a poseer? Que porque nos da miedo y vemos que los gigantes son mucho más que nosotros y son en cantidades, nosotros decimos: no puedo, porque lo está viendo nuestros ojos.
espirituales, porque si los ojos espirituales ven, nosotros les aseguro que lo que veríamos es montones de ángeles alrededor peleando a favor nuestro. Pero como los ojos carnales se levantan antes que los ojos espirituales, porque ahorita hablaba con mi hijo y le decía, porque cuando el espíritu está en ti, lo único que ves es a lo espiritual que te rodea. Porque si el espíritu no está en ti o está adormecido, tendrás que ver carne. Y la carne lo único que te va a hacer es retroceder. Y lo único que te va a hacer es temer. Y lo único que te va a hacer es irte para donde Dios no quiere que te vayas. Yo le decía a él, yo di hijo de luz, yo no di hijo de muerte. Y Dios nos ha entregado a nosotros, a ti y a mí, como hijos de luz para esta nación, para esta ciudad, para que tú y yo miremos lo que Dios está mirando, para que tú y yo poseamos lo que Dios ya nos entregó, para que tú y yo hagamos lo que Él necesita que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Pero el temor no nos deja. Yo le decía a mi hijo, ¿estás en el espíritu o estás en la carne? Y a veces oramos y creemos que ya yo estoy espiritual, yo me siento lo suficiente espiritual para enfrentar a los gigantes que vienen, pero cuando los gigantes los vemos, nos parecen incapaces. Nosotros nos sentimos incapaces delante de ellos. Por ahí hay algo que dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile al problema que tienes un gran Dios. Y eso es lo que el diablo nos ha querido meter, que le digamos a Dios, ay Señor, estoy en un problema, ayúdame a resolver este problema. Y hace unos días yo lloraba y gritaba y delante del Señor gemía y le decía, Señor, ya yo no aguanto. Y me escribe mi esposo, ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde está lo que Dios te dio para que deshagas lo que el diablo viene a hacer en contra tuya? Y eso fue algo que me estremeció. Y hace 2 días comenzamos a orar aquí dentro de la iglesia y el Señor comenzó a manifestarse y a mostrar cosas que nunca antes habíamos visto. Y me decían, los que estaban orando conmigo, me decían, pastora, es que lo único que necesitamos es que usted se levante y ore para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Y no soy yo, es el Espíritu Santo que está en ti y está en mí. A cada uno de nosotros Dios nos entregó una autoridad para poseer la tierra que Él nos dio. A cada uno de nosotros Dios nos entregó dones y talentos que nos van a llevar a alcanzar la tierra prometida. Que nos van a llegar a alcanzar ese propósito que no hemos entendido todavía. Y Josué nos hace en Josué 14:9 al 14. ¿Quién puede leerlo? Desde el 7. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal
Amén. Caleb dice, ¿cuál era mi fuerza entonces cuando tenía 40 años? Ahora tiene 85 cuando habla. Dice, ¿cuál era mi fuerza en ese momento? Esa fuerza misma la tengo ahora. Pero él sabía que no era por él sabía que era por el que estaba dentro, haciendo la obra en él. Él sabía que Dios lo había llamado a cumplir un propósito y le había hecho promesas que él tenía que reclamar. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia hay entre Caleb, la tribu en donde estaba Caleb, y el resto de la tribu o de los dirigentes de las demás tribus? Hay una gran diferencia. La primera diferencia es que Caleb tuvo fe. Caleb tuvo fe para creer a los 40 años y tuvo fe para creer ahora a los 85. Tuvo fe para reclamar su promesa, para decirle a Josué, hey, ¿sabes una cosa? Moisés hace 45 años me prometió que esta tierra a la que yo había ido y pisado y había declarado que era para nosotros, era mía. Y yo esa tierra la voy a reclamar contigo porque Dios me la dio y la necesito ahora. Y fue lo que hizo él, tuvo fe para creer durante 45 años que en algún momento Dios le iba a entregar esa tierra prometida. Lo que sucede con nosotros es que oramos una semana y no vemos respuesta y decimos, ay, Dios se olvidó de mí. Él esperó 45 años por la promesa que Dios le había dado. Abraham esperó un tanto más de los 45 años. José esperó un tanto que el Señor lo hiciera lo que Él le había prometido cuando era un muchacho. Y tú y yo tenemos promesas dadas desde que nos convertimos que no hemos visto. Y decimos a veces, el Señor se olvidó de mí. El Señor ya no se acuerda de lo que me prometió. Él nunca se olvida de sus promesas. Los que nos olvidamos somos nosotros de seguir orando y clamando y teniendo fe para alcanzar lo que Él nos ha entregado, para alcanzar y tomar y poseer la tierra que nos dio. Y cada día tenemos que saber que sin fe no podemos ver al Señor. Y no podemos agradar al Señor si no tenemos esa fe que tuvo Caleb para ir y poseer la tierra. Caleb fue obediente. La misma autoridad que tuvo Josué, la misma visión que tenía Josué, la tenía Caleb. Pero a Dios le plació no que fuera Caleb, sino que fuera Josué. Y muchos reclaman, Señor, ¿y por qué la promesa que un día le hiciste a Él, si la has cumplido ya, y a mí la que me hiciste hace muchos años no me la has cumplido? ¿Sabes qué hizo Caleb? Caleb cayó y esperó y obedeció a aquel que Dios había puesto por encima de él. Y Josué decía, vamos para allá, vamos a poseer esta tierra, vamos a poseer esta tierra. Y él decía, y me imagino que pensaba, llegará mi momento. Yo sé que va a llegar mi momento y cuando llegue mi momento estaré preparado para recibir y disfrutar la bendición que Dios tiene para mí. Por eso es necesario, pensaría él, que en este momento cumpla lo que Dios me está mandando y es que me sujete a una autoridad, que sea obediente a la autoridad que Él ha puesto delante de mí. Y solo así pudo ver la tierra prometida. Él se esforzó. Él dijo, la misma fuerza que tenía hace 40 años es la misma fuerza que tengo ahora, hace 45, después de los 45. Y dice, tenía 85 años y no tuvo miedo. Él no le tuvo miedo a los gigantes, porque allí donde él iba a poseer esa tierra, habían gigantes, habían 3 razas de gigantes diferentes. Y él sabía que tenía que ir y sacar esa basura de ahí. Él sabía que tenía que ir y limpiar la tierra de la basura que estaban dejando los que allí vivían.
Y él decidió y dijo, me voy a esforzar. Y tomó a su familia y le dijo, vamos, esforcémonos y poseamos lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos de nosotros, es que estoy cansado, acabo de venir del trabajo y todo el día trabajando, a ponerme a orar, a ponerme a buscar, no, es mejor que me acueste, mañana me levanto y oro? Y nos levantamos y no oramos porque el día se nos hace corto y nos coge el día porque nos acostamos cansados y nos levantamos cansados. Entonces nos acostamos cansados, no oramos porque estamos cansados, nos coge el día porque nos levantamos cansados, me cogió el día, ya tengo que ir, Señor, gracias por este día, bendícelo. No nos esforzamos por buscar lo que Dios tiene para nosotros. No nos esforzamos por alcanzar aquello que Dios nos ha prometido y que a través de la oración y el esfuerzo un poquito más, caminar la milla extra para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No negoció con sus enemigos, ni se hizo, ni se acomodó a ellos. Las otras tribus decidieron apartarse de los principios que Dios les había enseñado y comenzaron a adorar y a hacer lo mismo que estos hacían. Comenzaron a pasar a sus hijos por fuego, a entregarle sus hijos al dios Moloch. Comenzaron a adorar y a poner altares de la diosa Astarte y de cuanto Dios había que tenían estas tribus, ellos también decidieron. Porque mejor nos acomodamos aquí y nos quedamos aquí y no incomodamos a la gente para no incomodarnos nosotros. Dios muchas veces nos incomoda porque necesita sabernos incómodos para que nosotros podamos ir y alcanzar lo que Él nos ha prometido y salgamos de allí, de donde Él necesita que salgamos. Ellos siguieron adorando otros dioses e hicieron que todo esto les hiciera perder su identidad. Ya ellos no caminaban como los hijos de Dios. Ya ellos no eran los hijos de Dios. Ahora se habían convertido en uno más dentro de cada una de las tribus a las que ellos habían llegado. Ahora se habían convertido en uno más cuando Dios nos manda a ser diferente, cuando Dios nos manda a ser luz en medio de las tinieblas, cuando Dios nos manda a que nosotros ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, que Dios nos manda a que seamos diferentes, porque el mundo en general está esperando que los cristianos se equivoquen para decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿O no nos ha pasado? Y nos preguntan cuando nos equivocamos o de pronto nos sulfuramos, nos dicen, ¿y tú no eres cristiano? Porque la gente cree que por ser hijos de Dios somos perfectos. Y no somos perfectos, pero sí debemos dar testimonio de quién está en nosotros. Una de las cosas que no perdió Caleb y su familia fue la identidad. Él sabía quién era, a qué lo había llamado Dios y hacia dónde tenía que ir. Caleb sabía que si él llegaba y se convertía a lo que los otros se habían convertido, su familia se iba a perder. Su familia no iba a alcanzar lo que Dios le había prometido que ellos alcanzarían. Y él decidió pararse firme y seguir en el camino que Dios había trazado para él. Y recibió la victoria. Los otros aparentemente vivían en paz. Las otras tribus que no alcanzaron aparentemente vivían en paz. Pero él decidió ir a la guerra para alcanzar realmente lo que Dios quería. Una de las cosas que él tuvo también fue la bendición para su descendencia. Dice allí en el último versículo que leímos, dice que esta tierra todavía pertenece a la descendencia de Caleb y todavía lleva el mismo nombre.
le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Cuál es la bendición que tú y yo tenemos para nuestros hijos? Alguien me decía, hablaba con alguien y me comentaba que había una persona que le había dejado a sus hijos muchas riquezas, pero que sus riquezas habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos cuando sus papás trabajaron durante tantos años, y eso lo escuchamos muchas veces. Pero cuando tú le enseñas a tus hijos, cuando tú los educas, dice la Biblia, educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú educas a tu hijo en los principios del Evangelio, puede de pronto querer un momento echarse para un lado, pero la palabra la tiene aquí y la tiene aquí, en su corazón. Y en algún momento volverá y enderezará su camino. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que no le dejemos cabida al enemigo para que él venga y posea lo que es nuestro, que son tus hijos, que es tu descendencia. A veces la gente quiere dejar casa, carro, beca a sus hijos. Pero yo he decidido, mi esposo y yo hemos decidido que, bueno, si Dios nos da la oportunidad de dejarle herencia material a nuestros hijos, qué bendición, y qué bendición a aquellos que lo pueden hacer con sus hijos. Pero yo considero, y una de las cosas que siempre le he pedido al Señor, y fue una promesa que nos hizo en Isaías 54:13, que dice, yo me encargaré de educar a tus hijos. Yo le digo, Señor, es la mejor herencia que yo puedo tener. Que la gente diga a tus hijos, que hablen bien de tus hijos, eso no tiene precio, como dice la propaganda. Que la gente vea en tus hijos lo que tú eres, definitivamente no tiene precio. Que la gente alcance a percibir lo espiritual de bendición que hay en tus hijos, y que cuando ellos lleguen a un lugar sean luz en medio de todo el sitio donde están. Eso es incomparable. Y vuelvo y te digo, qué rico y qué bendición a aquellos padres que pueden dejarle a sus hijos herencia. Eso es muy bueno, herencia material. Pero preocupémonos primero por la herencia espiritual y por la educación que le podemos dar a nuestros hijos. Hoy en día hay muchos jóvenes perdiéndose. Hoy en día hay muchos jóvenes que están por la calle en pandilla, drogándose, porque no hay un papá y una mamá que les enseñara lo bueno y lo malo. Hace unos días alguien me decía, pastora, es que en el colegio han citado a alguien, a un niño de bachillerato, a los papás, lo habían citado muchas veces, y me decían, y esos papás nunca van porque siempre están ocupados. Yo le dije, ¿para qué tienen hijos? Mejor no tengan hijos y dedíquense todo el tiempo a trabajar y a hacer dinero, porque no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando dejamos de ir así sea a una reunión de ellos. Porque eso es muy importante para ellos. Ahí los estamos educando, ahí los estamos enseñando. Y hoy quiero terminar preguntándote. ¿Realmente sabes tú cuál es la tierra prometida que el Señor ha puesto en tus manos o en tu camino? ¿Realmente sabemos cuál es la tierra que tenemos que poseer, la tierra que fluye leche y miel para nosotros? ¿Sí la conocemos, sí la sabemos? ¿Sí estamos caminando para ir en pos de esa tierra? Es necesario que la conozcamos para poder alcanzarla, para así como Caleb decidió pelear por su tierra, así tú y yo podamos pelear por la nuestra. Yo no sé cuál es la tierra que Dios te ha entregado. Lo que sí sé es cuál es la mía. Y hace unos días incluso me cuestionaba y decía, ¿será que sí es la tierra que fluye leche y miel para nosotros? Pero entendí
que no es con lágrimas, que no es con dolor, que no es con amargura, es en la presencia de Dios. Es ahí cantando con guerra, es luchando y esforzándome como yo voy a conseguir esa tierra prometida. Eso que Dios ha entregado para nosotros. Y yo quiero que te pongas en pie. Gracias, Señor, te damos hoy.